Doctor, si tuvieras que regresar al inicio, ¿cómo fue que comenzó tu camino en la medicina? Wow, esa pregunta me remonta a mi infancia. En ese caso, yo tuve una influencia muy fuerte de mi papá, de tíos, mucha familia que ya estaba en la medicina. O sea, yo desde niño trabajé con mi papá en un laboratorio de microbiología, alergología e inmunología. Y así fue mi infancia, rodeado de medios de cultivo, de microscopios, de láminas, de pacientes, sobre todo de pacientes. Y me daba cuenta cómo, y lo veía como algo mágico, el que entraban las personas a consulta de una manera, porque también me tocó trabajar en la recepción de los pacientes, recibirlos, hablar con ellos y luego pasárselos a mi papá. Eh, y allí vi la diferencia cuando un paciente llega con una problemática, es atendido, cómo sale de esa primera consulta y lo más impresionante es cómo regresa a esa persona. Ya no es la misma cara, ya no es la misma situación, ni siquiera la conversación es la misma. De hecho, en un principio a veces la conversación ni existe con quien está en recepción. Y bueno, también me tocó vivir la parte de lo que no se ve detrás de un laboratorio, con toda la preparación de medios de cultivo, de preparación de todo lo necesario para poder dar resultados, para poder dar diagnósticos. Ahí aprendí desde adolescente prácticamente lo que era eh, un diagnóstico desde un punto de vista de la microbiología, de la alergología o de la inmunología, cómo cambia completamente la vida, empezando por el tratamiento, obviamente, pero la vida de quien va a recibir ese diagnóstico. Y obviamente, cómo esto mejora la condición de esa persona. Eh, y bueno, de ahí viene mi inspiración realmente. Gracias a eso creo yo que entendí que más allá de tener familia que se dedicaba ya a la medicina, creo que ver ese impacto en el paciente, dije, yo quiero hacer lo mismo. O sea, yo quiero poder ayudar a la gente, quizá no desde el mismo aspecto, porque para mí eso significaba llegar temprano, salir de la escuela y tener que ir al laboratorio. Eso lo vi así como que me abrumó. No, pero yo quería otra cosa, quería también abordar, ser parte de la vida de ese paciente, poder cambiarlo, pero no tenía claro desde qué punto de vista hasta que entré a lo que sería la parte del metabolismo, que eso fue lo que más me encantó después de algunos años de estar ejerciendo como médico general. Y en ese proceso, ¿hubo algún momento en el que dudaste si realmente valía la pena seguir? Fíjate que sí llegó un momento en el cual después de 13 años de estar ejerciendo la medicina tal cual me la enseñaron en la facultad, en el que dije, bueno, esto no puede ser. ¿Por qué razón, eh, si le digo a un paciente que tiene diabetes, va a ser una sentencia para toda la vida en el cual tiene que estar tomando medicamento, tiene que llegar al uso de la insulina? ¿Por qué razón eh, esa persona, a pesar del tratamiento, de tener los valores ya bastante cerca de lo normal, de glucosa o de colesterol, triglicéridos, eh, o ya dentro de lo normal, por qué razón ese paciente tiene que seguir pegado a la toma de esos medicamentos? ¿Por qué razón no recupera la energía realmente, sino que vive de picos, bajadas, subidas? ¿Por qué no puedo quitarle la ansiedad por los carbohidratos o el hecho de estar comiendo todo el tiempo, a todas horas? ¿O por qué esas nubes mentales
que no puede quitar el medicamento. Todo eso fue un punto de inflexión para mí. Cuando empiezo a ir más allá de lo que es la medicina convencional, tradicional, académica, y me doy cuenta que esas dudas que yo tenía también las veía en otros médicos que hicieron libros, que autores a los cuales yo leí, me daba cuenta que el paciente podía dejar de usar insulina, lo cual para mí era insólito. O sea, ¿cómo es posible que un paciente pueda dejar la insulina? El medicamento de la presión es para toda la vida. Si tienes colesterol alto, pues tú vas a tener que usar medicamento el resto de tu vida. Y resulta que de todo lo que leía, de investigaciones que leía, o sea, es como que si hubiera un mundo paralelo, un mundo aparte dentro del área académica y profesional también, pero que no sigue unas estructuras como las que llevas en la Facultad de Medicina. Haciendo un enfoque total y directo en el estilo de vida del paciente, descubrí a través de la investigación de otros médicos que hacía muchísimos años ya lo habían hecho, descubrí que no es para toda la vida ese diagnóstico de diabetes. Descubrí que existe no solo el control de la enfermedad, sino la remisión de los signos, de los síntomas, de esos valores de laboratorio, y que el medicamento no tenía por qué ser para toda la vida. Entonces, dejó de ser una sentencia, así que empecé a aplicarlo en mis pacientes y eso marcó un antes y un después totalmente. ¿Recuerdas algún momento que haya cambiado por completo la forma de ver tu trabajo? Sí, y no solo fue un momento, fueron varios momentos. Uno de los más importantes, que en algún momento tendré que escribir sobre eso, es el caso de María. María era una paciente muy guapa, me acuerdo, tenía una obesidad importante, tenía 80 años, pero siempre iba muy arregladita a consulta, muy amable, muy educada, wow, o sea, me llamaba mucho la atención quién era como persona. Y llegó porque algo que no había presentado en mucho tiempo, empezó a tener crisis hipertensiva, se le subía la presión de una manera muy alta y nunca había padecido de ese problema. Así que empecé a tratarle su hipertensión. Cuando digo crisis hipertensiva, quiero decir que alguna vez ya había ido a urgencias incluso. A mí no me tocó, en efecto, nada de la crisis como tal, pero sí verla con hipertensión y una hipertensión muy alta. Entonces, pues yo era un asiduo fanático de visitar todo lo que eran congresos nacionales, internacionales, y tenía las mejores herramientas farmacológicas para esa hipertensión. Total que le di lo mejor que pude y le bajó la presión. Entonces María, feliz, regresa a las 2 semanas aproximadamente y me dice que se siente muy bien, que se le habían quitado los dolores de cabeza, que ya no estaba mareada, y le tomo la presión y wow, prácticamente estaba dentro de rangos normales, así que todo transcurrió muy bien. Regresó nuevamente como a las 2 semanas, todo perfecto, y no la volví a ver hasta unos 3 o 4 meses después, otra vez con la presión alta. Eso era de esperarse, era una cuestión que ya había visto que eso podía ocurrir y que podía echar mano de otros medicamentos o de dosis más elevadas, y total que me fui desenvolviendo con ella con todo lo que sabía
respecto a cómo manejar la hipertensión, las combinaciones de medicamentos. Y total que siempre logré controlar a María por 2 semanas, por 4 semanas, no más de 3 meses, porque recaía otra vez con la presión alta. Ahí fue donde dije, bueno, pero es que me tengo que ocupar también de otros factores que yo ya venía leyendo, que esto se puede quitar, y a mí se me hacía imposible, como le iba a quitar el medicamento de la presión, ¿no? Esto es para toda la vida. Y, oh surprise, ya dejé de decirle que fuera con el nutriólogo, porque sí iba con el nutriólogo, fue una de las primeras cosas que le pedí que hiciera, pero no bajaba de peso. Y por todo lo que me decía que comía, yo sabía que íbamos a tener ahí, o por lo menos lo presentía, que íbamos a tener problemas para que realmente bajara de peso. Y ese era uno de los condicionantes que más se hablaba en lo que yo había estudiado ya. Determinante para poderle bajar sus niveles de presión tan alta. Así que ella fue, hay un antes y un después, cuando a María le digo, vas a dejar de comer alimentos que te suban la glucosa. Y oh surprise, no cambié en absoluto el tratamiento que le estaba dando, no le subí las dosis, no le agregué el cuarto medicamento para la presión, no. Empecé a trabajar con el peso de ella. Bajó de peso y dejó de necesitar dosis altas, bajó más de peso y dejó de necesitar el número de medicamentos que le daba, así que disminuí no solamente las dosis, sino la cantidad de medicamentos. Y ahí eso me hizo entender que yo tenía que, a partir de ese momento, de seguir esa línea, que yo no podía seguir siendo el mismo médico que había sido durante 13 años, que yo tenía que cambiar. Aunque eso significase salirme del carril y decir, ok, los medicamentos son importantes, pero existe otro mundo y tengo que aprender más de él. De hecho, eso fue lo que me llevó a estudiar posteriormente en el Tecnológico de Monterrey y luego hacer estudios en Canadá y luego en Estados Unidos. Porque yo necesitaba entender que cómo destetar a mi paciente, no solo de los medicamentos, sino de esos diagnósticos tan aplastantes como la hipertensión o la diabetes, que era lo que más, la obesidad ni se diga. Hay algo más, y ese algo más siempre va a ser cambiar el estilo de vida. Así que sí, eso fue un punto de inflexión. Y así como María, tuve mi paciente con diabetes y otro con hígado graso y otro con síndrome de ovarios poliquísticos y así de cada una de las patologías que recibían tratamiento, como un hipotiroidismo, por ejemplo, que eso va a recibir levotiroxina sódica para el resto de su vida. No es cierto. No en todos los casos tiene por qué ser así. Y en un momento dado aprendí que la dosis que manejaba altísima el paciente o el número de aplicaciones de insulina, todo eso puede reducirse hasta incluso en muchas ocasiones llegar a desaparecer. Así que el león no era como lo pintaban. Y hoy en día, después de todo eso recorrido, ¿qué significa para ti acompañar a tus pacientes en consulta? Hoy en día la satisfacción es impresionante. Hoy en día es darme cuenta que una persona que tiene 30 años usando insulina, en un mes puede ya no necesitarla. Y todo porque cambió su forma de comer, porque dejó de negociar con esa alimentación que una tortilla así, una arepa así, una pupusa así, una empanada. No. O sea, aprendí que si tú eliminas completamente la carga de azúcar que recibe el paciente o de carbohidratos simples o de almidones,
esa persona recupera su vida. Aprendí hoy en día que los suplementos funcionan y muy bien. De la Facultad de Medicina yo salí sabiendo que era raro solamente el que le marcara alguna deficiencia, había que darle algún suplemento. No, son vitales. Aprendí la importancia de poder facilitarle al paciente a través de un concentrado de, por ejemplo, de alimentos, poder facilitarle el llegar a un nivel de nutrición tal que se recupera en días de una falta de energía que tenía, de esas nubes mentales, de no dormir correctamente y sin el uso de medicamentos, únicamente trabajando con la alimentación y la suplementación. Obviamente, yo uso medicamentos, uso cualquier medicamento que le ayude a mi paciente, pero hoy ya veo que poner el peso del tratamiento en cambiar el estilo de vida del paciente es mucho más importante que ese medicamento que le voy a dar y que, insisto, es lo mejor que puedo hacer por la persona. O sea, nada me llena más hoy en día que ver que un paciente vive, ya no sobrevive, vive, disfruta la vida. Ya sus emociones no están ligadas a la enfermedad, sino a su estilo de vida. Es otra forma de sentir y de ver. Hoy en día puedo decir algo que no escuchaba antes, y es un doctor me cambió la vida. ¿Pero cómo se la cambié? Solo le di metformina. No es eso. Es al cambiar su estilo de vida, esa persona realmente cambia su vida, porque deja de ser enfermo, dependiente o un pensamiento centrado únicamente en esto no puedo aquello, yo no tengo ya la capacidad, es mi edad, etc. Todo eso quedó atrás y eso me llena profundamente cada vez que un paciente pues me dice algo así, y tengo la suerte, la dicha de que hoy en día me lo dice una gran cantidad de personas. Ya son 17 años después de esos primeros 13, ya son pues un poco más de 30 años trabajando, de los cuales estos últimos 17 han sido, profesionalmente hablando, los mejores de mi vida. Doctor, tienes más de 30 años en este cambio interno de ver la medicina. ¿Cómo ha sido este impacto con un gremio tan cerrado, complicado como es el gremio médico? Bueno, ese es un tema bastante complejo, diría yo, porque nada va a ser más difícil que un médico quiera no necesariamente abandonar, pero sí desviarse de ese camino tan lineal que la academia nos enseña, nos impone, de hecho, nos obliga. Y no solo en la academia, sino la parte legal. O sea, hay una manera legal de cada país de cómo debe de tratarse una enfermedad, y no hay manera, hay un cartabón que te dice cómo deben de hacerse las cosas. Y no hay manera de salirte de ahí. Así que salirse de esa línea de pensamiento, sí me trajo muchas situaciones, digamos que un tanto complejas, a muchas discusiones científicas, podemos decir, con colegas médicos, pero al final el tiempo no deja de dar la razón pues, a la verdad. O sea, te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Yo siempre le he retirado de 17 años para acá, porque tú me planteabas 30. Bueno, yo tengo 30 años como médico, pero mi cambio estructural fue hace 17 años de cómo ejerzo la medicina. Un ejemplo, yo siempre le retiré todo lo que son las harinas, los tubérculos, los cereales, las leguminosas, los lácteos,
las frutas. Yo siempre se las retiré a mi paciente con diabetes y hasta el día de hoy lo hago, con diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina. Eso era algo así como sacrílego. ¿Cómo vas a retirar eso? Si yo, o sea, llevamos clases de nutrición donde había una serie de calorías que hay que medir. Yo no mido calorías hace 17 años que yo no toco ese tema. Mis pacientes no tienen nada que contar, que medir, no tienen nada que pensar, únicamente ¿sube o no sube la glucosa? No la sube, cómetelo. ¿Cómo lo preparo? Como sea, no importa. Solo hay una regla: no frito. Bueno, eso es un antes y un después para el médico que terminó siendo mi paciente. Tengo una socia que ella sí lleva la cuenta de cuántos médicos he tratado, y la verdad que han sido varios cientos, y no vinieron a mí porque, no sé, porque no supieran qué hacer con el problema que ellos mismos en su salud tenían, sino porque no lograban con todas las herramientas académicas llegar a la solución. Por ejemplo, oye, ¿cómo correctamente cuento calorías? Hago 3 comidas al día, 4 colaciones, me medico, uso insulina, etc. Pero mi glucosa se sigue saliendo de control, yo no tengo energía, yo no tengo fuerza. Bueno, ¿qué tal si dejas y quitas todo eso? Haz la prueba una semana, tranquilo, no te va a pasar nada por en una semana no comer alimentos que te suban el azúcar. Va solo una semana y ve, o sea, qué pasa con tus niveles de glucosa. Y eso ha sido devastador para ellos, porque desde el punto de vista de lo que sabemos, eso no es correcto. O sea, nada está prohibido en una diabetes. Pues bueno, ok, claro que sí, está prohibido. Si tu cuerpo es que no comes alimentos que suben el azúcar y te mantiene la glucosa normal, y si los comes se te sube, pues ¿qué tienes que hacer? Es como cuando llega el paciente y dice, doctor, cada que me aprieto el hombro me duele, y el médico le dice, bueno, no te aprietes el hombro. O sea, así de básico, y en un momento dado de lógico, va a ser el hecho de que no te alimentes de alimentos que suban el azúcar. Y tu vida cambia, así como cambió la de ellos. Así que he logrado confundir a muchos médicos con esa situación, y digo confundir en llevarlos a pensar, oye, entonces lo que me enseñaron no es exactamente así. Así es, no es exactamente así. Y que ese medicamento que te sentías que te salvaba la vida, como la insulina, que tenías que aplicarte, la rápida, la lenta, al final te quedas con que a lo mejor no necesitas ninguna de ellas. Y que ese medicamento que hace que el páncreas secrete grandes cantidades de insulina, pues no lo necesitas, porque si dejas de comer lo que te sube el azúcar, todo cambia. Y eres médico, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿En qué lío te metí, verdad? Pero ¿sabes qué? Esos médicos no vuelven a comer lo que les sube el azúcar. Ya entendieron, y ahora la cuestión es cómo lo aplico con mi paciente, cómo hablo de este tema, si los demás médicos me van a decir que estoy mal. O los nutriólogos, ni se diga, los nutriólogos, el ataque que se va a recibir porque tiene que comer 3 veces al día y 4 colaciones. Cuando yo le digo a mis pacientes y a ellos mismos, a esos médicos, come las veces que quieras. La verdad es que la inmensa mayoría de mis pacientes comen entre 1 y 2 veces al día y se sienten satisfechos, llenos de energía, etc. Porque todo era una cuestión de resistencia a la insulina, y bueno, el manejo que nos enseñó la academia no era tan exacto, ¿no? Había adecuaciones que hacerle. Así que sí, ha sido una situación que con el tiempo, de hecho, qué bueno, quiero retomar un tema de ahí que me llena mucho. Estamos en febrero del 2026, y el 7 de enero de este 2026 resulta que salió la nueva pirámide nutricional, donde saca de la base todos los cereales y lo manda a lo mínimo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El tiempo te termina dando la razón.
Y aquella historia de come muchas frutas y verduras. ¡Wow! Ahora las verduras están en lo máximo que debes de comer y las frutas las mandaron allá abajo, donde menos se debe de comer. ¿Será por algo? Entonces yo creo que con el tiempo la verdad se va a imponer. Es cuestión de tiempo. Doctor, ¿cómo es la vida de Miguel Zambrano? El español de nacimiento, venezolano de crianza y mexicano. Platícanos un poco sobre ello. Pues bastante aburrida. La verdad es que mi mayor hobby es hacer trabajos de todo tipo. O sea, yo soy un carpintero frustrado, un plomero frustrado, un herrero frustrado. O sea, me encantan todos los trabajos manuales. He hecho construcción, por ejemplo, aquí en la clínica. Ya te tocó descubrir que puedo trabajar la carpintería en la cafetería que tenemos acá en Clínica MAP. Eso a mí me encanta, me atrapa. Mis fines de semana son de trabajo de ese tipo. Ya ves que pues prácticamente la hice completa, ¿no? La parte eléctrica también me gusta, sí soy electricista, sí estudié electricidad, así que quien me ve el fin de semana en casa, cosa que mi familia y mis amigos aprovechan mucho, ¿no? Siempre me tienen trabajo el fin de semana. Algo que hay que hacer, de lo que sea, me gusta ser laborioso, digamos, ¿no? En todo eso, resolver ese tipo de situaciones. No estoy tratando de salvar vidas, sino tratando de salvar de un corto eléctrico o goteras en el techo, etc. Me encanta todo eso. Que es una faceta un tanto extraña, ¿no? Pero que curiosamente es muy familiar. Mi hermano es médico también y tiene la misma situación que yo, ¿no? Le encanta todo eso y bueno, tendrá que ver nuestro padre que también era así que no hacemos más que seguir patrones quizá, pero eso me da mucho placer. Soy muy de familia, me encanta compartir con la familia. Soy muy de casa, curiosamente, no me gusta, no disfruto tanto salir de casa. Por mí me quedaría el fin de semana trabajando en un lugar, haciendo algo y todo estaría bien, ¿no? Me gusta comer, curiosamente me gusta comer y yo diría que más del 90% de lo que como es como le digo a mis pacientes que coman, ¿eh? Va a ser muy difícil que me encuentren comiendo algún cereal, arroz, trigo, etcétera. Va a ser medio complicado eso. Aprendí que vas perdiéndole el sabor a todo eso, incluso cuando viajo, que me ha tocado pues, viajar a algunos países. Pruebo la comida del lugar, pero la verdad es que cuando estás acostumbrado durante tantos años allá no tener esa búsqueda del azúcar, de las harinas, etcétera, la verdad es que ya no la necesitas. Me encanta caminar, o sea, yo creo que mi actividad física es esa que le digo a mis pacientes que hagan de 1 hora diaria. Yo procuro hacerla, o sea, yo creo que es lo más fantástico que existe. Y luego vivimos en Mexicali. Mi hija el día de ayer precisamente me dijo, vamos a caminar pero en el desierto, así que busquen Mexicali y se darán cuenta que estamos en medio del desierto. Pues a una de mis hijas se le ocurrió que era buena idea ir a caminar, así que nos fuimos a caminar a un lado precisamente de la barda que nos separa del muro que llaman con Estados Unidos. Hay muchas rutas por donde aquí se puede caminar, caminamos varias horas. Y me encanta, me fascina caminar. De hecho, si viajo, procuro que sea un viaje que incluya caminar muchas horas. Me encanta, ¿no? Y curiosamente, aunque me gusta la música y bastante de todo tipo, pues con esta mezcolanza de países que dijiste, ¿no? Me gusta la música de todos lados. De España, donde nací, de Venezuela, donde me crié, o de México, donde tengo tantos años aquí, de donde nacieron mis hijos y está mi familia. Me gusta la música, pero cuando voy a caminar no puedo tener música. Yo necesito escuchar el ambiente, ¿no?
cosa rara, pero sí, la música en el carro, por ejemplo, ¿no? O cuando estoy trabajando, haciendo esas labores. Y ese es mi día realmente, algo muy básico, ¿no? Tengo muchos amigos pues, que tienen, que sí, un rancho, que tienen un lugar donde siembran, etcétera. No, a mí no me da tanto por eso, me da más bien por otro tipo de cosas más caseras, mucho más caseras.